uno se pone a hurgar dentro de la programación que es muy, muy nutrida. Sí. Saben ustedes que existe Voces de Feria, es una especie de publicación gratuita que te va dando toda la información de las personas que presentan sus libros y te sirve para dar cuenta, justamente ya que hablábamos de planes Sí. recién, de la cantidad de opciones de cosas que podés hacer en esta feria. Pero después no todos los temas pueden interesarte. Hay algunos que te interesan más, otros menos. A mí, desde que vi que se presenta este libro, me interesó y mucho. Sobre todo en esta reflexión histórica que nos plantean los números redondos de la historia de la ciudad, y para nosotros que posamos la mirada en la arquitectura en el programa, un libro que trata la historia del monumento a la bandera. Lo marcamos en Fluo desde que empezamos a producir Notas de Papel en vivo y dimos, gracias a nuestro compañero Fer, a quien le mandamos un fuerte abrazo, con Gabriela Couselo, que está aquí en el programa. Gabriela es investigadora, es licenciada en Historia de la Universidad Nacional de Rosario, es becaria del CONICET y entre abril del 2011 y marzo del 2016 ha estado en el CONICET, es profesora de enseñanza media y superior de Historia y de Gestión Cultural, es auxiliar de investigación en la cátedra Corrientes Historiográficas Latinoamericanas y Argentinas de la carrera de Historia. Ajá. Así que es un gusto tenerla en Qué nuestro bien. programa, sobre todo en el mismo día que va a estar presentando su libro a Gabriela Couselo. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo Bienvenida, qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy doctora en Historia también hace 2 años, así que eso también se celebra. Por Y supuesto. un poco la publicación del libro es una forma de cerrar esa investigación y darle una oportunidad de celebrarlo acá en la Feria del Libro, que la verdad es una gran alegría y un orgullo y algo que me excede por completo. No es muchísimo para mí, pero bueno, por otro lado, un evento súper alegre y feliz. Y qué bueno que te hayas metido con un emblema tan referencial, porque digo, la historia de... venimos haciendo varias notas en torno a la cantidad de lecturas que hay sobre la ciudad. Y si vamos a los emblemas, si vamos a lo identitario de la ciudad y de toda la Argentina, el monumento es uno de los monumentos históricos nacionales que tenemos y una referencia absoluta para la rosarinidad y la Argentina toda. Bueno, como vos decís, la entrada de la investigación fue un poco por ahí y un poco casual también. El día que yo rendí la última materia para recibirme de profesora de enseñanza media y superior en Historia en la facultad, también me hicieron una entrevista para entrar como pasante al Monumento a la Bandera, que fue hace 20 años, casi fue en el 2006, en noviembre del 2006. Y ahí empecé a trabajar en el monumento como pasante, que fue una experiencia muy divertida. Bueno, andábamos con mi compañera pasante dando vueltas por ahí, bueno. Ahí descubrimos que el monumento tiene un interior, que tiene, bueno, unos túneles que comunican la Sala de las Banderas con la torre, y en un momento, mientras yo estaba ahí como pasante, empecé a preguntar por el archivo. Digo, acá tiene que haber un archivo, ¿dónde está el archivo? Bueno, empecé a acercarme a la que en ese momento era la encargada del archivo y insistiéndole para que me muestre cosas del archivo. Y lo que descubrí fue un archivo inmenso, de miles y miles de notas de la comisión que actuó durante el concurso y durante la construcción. Se forma una comisión en el 36 y el monumento se inaugura recién en 1957. Entonces son 20 años de historia de esa comisión, que bueno, tuvo algunos miembros, por supuesto, que fueron reemplazados y demás, pero que quedó plasmada en ese archivo que no había sido explorado en profundidad. Entonces, a partir de eso, que fue un poco casual y un poco a partir de esta curiosidad que tenemos aquellos que nos interesa el pasado y entender el pasado, que me fui acercando a ese archivo. Y por otro lado, bueno, lo que decía Federico, lo que me interesaba también era pensar cómo se había construido una identidad rosarina en torno al acontecimiento del primer izamiento de la bandera. Entonces, un poco fue esa construcción de una identidad local en torno a ese hecho particular, un hecho bastante marginal en la historia argentina del siglo XIX, pero que para Rosario había significado, bueno, un rasgo esencial de la rosarinidad, como ustedes dijeron recién. Y por otro lado, entender qué había pasado, digamos, qué había pasado en esos 20 años de funcionamiento de la comisión, cómo se había llegado a llamar un concurso, cómo habían sido esos 14 años de construcción.
Y a partir de la indagación del archivo fue un poco ir tensionando la historia que contaba la propia institución sobre el monumento y lo que vos vas encontrando, bueno, cuando te metes más de lleno en lo que es el trabajo de investigación y el abordaje de documentos. ¿Y ese abordaje de documentos por dónde vino? Hemeroteca, hay otros escritos sobre el monumento. A mí me interesa mucho, sobre todo, los monumentos que no fueron. Te quería preguntar por eso. El concurso tuvo muchas opciones y quedó pero me resulta muy atractivo. Y lo abordamos en algún momento con nuestros arquitectos en el programa, los monumentos que no fueron, aquellos que se presentaron a un concurso que no termina quedando. Claro, que no se concretar. Bueno, acá hay como varias historias posibles, ¿no? Por un lado está, este libro se llama Historia de un monumento porque está centrado en el monumento, ¿no? Uh-huh. El que se construyó, el que se inaugura en 1957. Pero el abordaje de la tesis fue más amplio y lo que nos dimos cuenta es que, bueno, no había sido una historia exitosa en el sentido, por supuesto que el Monumento a la Bandera es el artefacto de identidad local más exitoso, no solo de Argentina, sino probablemente de América Latina. No hay otro similar en ese sentido. Pero no había sido una historia en ascenso, ¿no? Como diciendo, bueno, fueron pequeños pasos que desembocaron en esta obra. No, lo que hubo fueron intentos concretos en etapas anteriores, entonces hay una historia anterior que comienza a fines del siglo XIX, con una primera construcción de un monumento en la isla frente a Rosario que marcaba la batería Independencia. Para indagar sobre ese monumento, por ejemplo, ahí sí, bueno, fue a partir de la mapoteca y la sala tesoro que está en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, por ejemplo, porque hay algunos libros que son incunables, o sea, hay una sola edición y se pueden solamente consultar en la propia Biblioteca Nacional. Para el monumento, el segundo intento de monumento, que es el que comienza a construirlo el amor en el marco del centenario, que son los restos del monumento que actualmente están en el pasaje Juramento, que es súper interesante también, hago un paréntesis con esto, porque uno los mira y visualmente son como ruinas arqueológicas de un monumento que no fue, ¿no? Hay como esos trozos dispersos de ese monumento que tampoco están pensados como para que el visitante entienda muy bien de qué se trata, ¿no? Son como, bueno, ojo que acá hay una historia previa también, ¿no? Parece que nos están llamando la atención en eso. Bueno, por ese monumento hay diferentes formas de entrar a nivel documental, están las actas y las memorias de la Comisión Nacional del Centenario, que está en la Biblioteca Argentina, de acá de Rosario, y demás, y luego hay un concurso previo también, que esto es de lo menos conocido del Monumento a la Bandera. El concurso del concurso que surge el monumento que está construido es un concurso que se llama en 1939. Pero previo a ese concurso, en 1927, se había llamado otro concurso de carácter internacional. Y ahí también participaron, bueno, una serie de proyectos, si ustedes tienen arquitectos en el programa, les pueden pedir que los analicen porque hay unos tremendamente llamativos, no sé, una mano que sale del suelo sosteniendo una antorcha gigante. Bueno, hay unos modelos muy interesantes para pensarlos, pero también hay algunos que son muy similares al proyecto que presenta Guido, porque como jurado de ese concurso de 1927 participó el hermano de Ángel Guido, el autor del Monumento a la Bandera, que era Alfredo Guido, y también el arquitecto José Fioravanti, que es uno de los, el artista plástico, el escultor José Fioravanti, que es uno de los escultores que actualmente, bueno, es autor de las obras que están en el monumento. Y de ese concurso quedó instalada la idea de que el monumento debía exceder el hecho que rememora. Es decir, no debería ser un monumento que cuente el primer izamiento de la bandera, sino que debía ser un monumento que represente lo que la bandera representa, es decir, un monumento a la identidad nacional. Entonces vamos a encontrar que es un monumento más bien alegórico y no histórico. Hay algunos elementos históricos en el sentido que relaten el acontecimiento, que son solamente los relieves que tenemos en el interior y en el exterior, pero el resto es profundamente alegórico, ¿no? Y del concurso del 39, bueno, se presentan ya toda una serie de monumentos que son todos bastante parecidos porque eran pensados para este espacio.
fue pensado desde el comienzo como un espacio público, que se pueda visitar, que se pueda recorrer, en el que se hagan actos oficiales, donde se jure la bandera. Entonces vamos a encontrar que en general todos tienen una parte en la principal, que es la torre o el mástil, con una altura destacable, y una especie de patio cívico o sector donde se puedan hacer actos públicos, ¿no? Lo que incorpora este monumento, este proyecto de Guido, pero una vez que ya había comenzado la construcción, es la Galería de las Banderas, que es una sala de museo que tiene el monumento. Estamos hablando con Gabriela Couselo, escribió La historia de un monumento, editado por Humanidades y Artes, ediciones de la Universidad Nacional de Rosario. Quería preguntarte por el contexto político durante la construcción del monumento, porque pasó mucho tiempo para que la obra terminara de concretarse. ¿Cuáles fueron los vaivenes, las distintas miradas de quienes gobernaban en la Argentina para concretar justamente este gran monumento que tenemos? Bueno, ese es uno de los problemas que tuvo el monumento, que son justamente estos vaivenes políticos. Hay como varios contextos que tenemos que considerar. El primero es de mediados de la década del 30, es decir, durante los últimos años del gobierno de Justo, esta década que es conocida como la década infame, pero que al mismo tiempo se caracterizó por la proliferación de la obra pública, principalmente a partir de 1935. Entonces, fue ese impulso de los gobiernos de la década del 30 el que explica la formación de la comisión, que a su vez tuvo como presidente a un intendente de Rosario, que era Miguel Culasciati, que luego va a ser ministro del Interior también. Entonces, estos primeros años de la comisión se centraron en la búsqueda de dinero. En realidad toda la historia del llamado concurso y la construcción es la historia de la búsqueda de fondos. Bueno, cuando llegan esos fondos recién en 1939 es que se puede llamar a concurso. ¿Qué pasa? Tenemos un nuevo golpe de Estado en 1943, que ahí cambia, de nuevo tenemos otro contexto político, y con el golpe de Estado del 43 es donde se puede observar que sí hay una inyección de fondos más concreta de parte del gobierno nacional, porque más allá de que hubo suscripciones, pedidos de dinero a gobiernos provinciales, el dinero, la mayor parte del dinero la puso justamente el Estado Nacional. Luego de ese golpe de Estado es que comienza fuerte la construcción del monumento, y después va a estar atravesada esos primeros años de construcción, donde se construye principalmente la torre y la fuente, que en realidad eso era lo que los autores llamaban monumento. El patio cívico era un anexo para ellos. Nosotros ahora cuando decimos monumento pensamos en todo el monumento, claro, completo, pero para ellos el monumento era solamente la torre, la cripta y la fuente. Y bueno, en esos primeros años llega ese dinero, pero va a estar atravesado, bueno, por la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el aumento de precios. ¿Cuánto tiempo duró la elaboración del monumento? La construcción son 14 años, entre el 43 y el 57, y completando lo que me preguntaba tu compañero. Durante el peronismo va a haber va a haber mucha insistencia en el envío de fondos, y finalmente ellos consiguen que sea incorporado en el segundo plan quinquenal, y ahí entra otro paquete de dinero, pero recién va a ser luego del golpe de Estado de 1955, con esos primeros años de la dictadura, que llega el dinero para poder completarlo, ¿no? Finalmente en 1957. Hay que decir respecto de esto que todos los impulsores del monumento eran militantes de su propia causa, que era la obra, ¿no? Si había que dialogar con los gobiernos de la década del 30 se dialogaba, con el peronismo se dialogaba, y con los de la Revolución Libertadora también. Va a haber renuncias y demás, va a haber afinidades políticas, pero en general todos los que estuvieron involucrados en la construcción tenían como prioridad, bueno, eso, terminarla la obra, ¿no? Todo lo contrario de lo que pasa en la actualidad. Digamos que es un monumento que hace mucho tiempo no se resuelve finalmente un acabado de obra. Sí. La verdad que como insignia nacional es parte de una especie de ninguneo a la ciudad de Rosario también en la no finalización de las tan mentadas renovaciones de un monumento tan importante. Sí, yo creo que ahí entran otras cuestiones más del presente, ¿no? ¿Qué hacemos, qué hacen los gobiernos con el pasado, ¿no? Entonces, si el monumento y la rosarinidad van a estar vinculados con una cierta identidad política, a lo mejor durante los años
del socialismo, hablo en pasado, pero bueno, digamos, durante los años del socialismo, y hay tensión desde el gobierno nacional, a lo mejor eso impide que lleguen los fondos, ¿no? Porque si no, es como que el gobierno nacional le regala a un gobierno con el que no coincido, a lo mejor coincido ideológicamente, pero no a nivel partidario, no sé si se entiende esto que quiero decir. Y eso significaría, una pérdida de una potencialidad de uso político de ese espacio, ¿no? Entonces, son espacios emblemáticos que a lo mejor quedan presos de disputas políticas que son del presente, ¿no? Sí, entendemos lo que decís, lo avalamos y lo sufrimos también, digamos, porque es real que, vos lo marcás, no es un monumento que es identitario para la ciudad de Rosario solamente. Existen en Argentina, ¿cuáles son los monumentos? Pienso en el Obelisco. Justo ayer hablábamos de esto, sí, a lo mejor el único similar muy identificado con una ciudad es el Obelisco. Monumentos así de características y de estas dimensiones debe ser el Cerro de la Gloria de Mendoza, pero difícilmente la gente va ahí a ver el monumento, ¿no? A mí me tocó ser guía de turismo, aparte cuando dejé de ser pasante, el pluriempleo, ¿no? Pero sí. Digamos, también fui guía y es el espacio al que la gente viene a ver y ver la cara de los niños, las niñas, las infancias. Cuando ven el monumento es realmente impactante y solo se compara con el río como elemento identitario de la ciudad, ¿no? El impacto que genera el visitante. No hay forma de pensar que tiene esas dimensiones. Quería plantear la diferenciación entre monumento y lugar histórico, que no es lo mismo. Digo, la Casa de Tucumán no es lo mismo que el Monumento a la Bandera. No. Y es un elemento, pero está bien que lo traes, es un elemento identitario muy importante. Pero en realidad ahí lo que entra en juego es las políticas de patrimonialización y sería comparable solamente con el Cabildo de Buenos Aires o quizás con la ciudad de Santa Fe y la discusión sobre la Constitución de 1853. Pero el monumento también lo que hace es marcar un sitio histórico. Lo que pasa es que era un sitio histórico despojado. Total. Porque era una pequeña playa. Aparte pienso en esto que contás. Me acuerdo que cuando me di cuenta que era un barco gigante entrando en el Paraná, me volví loco. No, entiendo, sí. Recientemente hubo dando vueltas una actualización con inteligencia artificial que creo que hizo Fede Padín con un drone, una imagen hermosa de un monumento hecho con inteligencia artificial. Es el monumento entrando en el Paraná, navegando. Y te da es una actualización, ya que revisaste la historia, muy de redes sociales, pero que sirve para que toda una generación mucho más pequeña identifique qué es eso que vemos, que es tan gigante, no solo en la representación de lo que significa para esta ciudad, sino para todo el país. Historia de un monumento, de Gabriela Couselo, es un libro muy, muy laburado desde el lugar que nos está contando su autora, conociendo de la historia, pero también conociendo como como guía turística, como pasante del monumento. Es como que hiciste una indagación muy profunda sobre el tema de estudio, aspectos, ¿no? Claro. Sí, fueron muchos años, ¿no? Algo que hay que recalcar que los textos, la otra vez lo decía un colega historiador, ahora no recuerdo si fue Diego Mauro o Darío Barriera, pero los mencionábamos por las dudas, que decían, lo que tiene la historia como disciplina, que es contracultural, ¿no? Para tiempos de mucha inmediatez, nuestras investigaciones nos llevan mucho tiempo, ¿no? Y primero es una investigación, luego una tesis y luego un libro, y todo eso tiene su tiempo. Entonces, es un trabajo de muchos años que está bueno transformarlo en un libro pensando también en las preguntas que pueden venir de la sociedad, ¿no? Porque a veces el mundo académico se alimenta de sí mismo, pero está bueno pensarse como un escritor que pueda ser leído por otros públicos y tratar de generar esos públicos también. Te agradecemos que hayas pasado por el programa Historia de un monumento de Gabriela Couselo. Se presenta hoy a las 18 horas. Sí, hoy a las 18 horas en el segundo piso, en el espacio presentaciones. Voy a estar acompañada por Alejandro Eugenián, mi director de tesis y aparte un reconocido historiador de la ciudad de Rosario, y por Mario Gluck, que también es historiador
de la ciudad, que tiene entre sus temas la formación de identidades locales y particularmente, bueno, la figura de Álvarez y demás, así que bueno, todos y todas invitados. Y también aprovecho y les comento que vamos a estar el viernes también con un grupo de historiadores que participamos de otra publicación que se llama Rosario, Pago de los Arroyos, esto es historia, esto también va a ser a las 6 de la tarde y que bueno, fue una convocatoria de la editorial de la UNR junto con la municipalidad para pensar un poco, bueno, los temas de investigación en los que estamos trabajando en estos 300 años, que sería otro tema de conversación, de la ciudad de Rosario. Así que, Te bueno, agradecemos, lo vamos a reiterar el viernes. Hoy vamos por Historia de un monumento de Gabriela Couselo. todos invitados. 18 horas para la presentación aquí en Rosario. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio.